a lo mejor no estamos muy de acuerdo, porque si fuera de carácter cultural, entonces estaríamos en un primer lugar de cultura mundial. Y yo creo que no sería nada halagador que nos estén clasificando por un ámbito estrictamente cultural en materia de corrupción. Yo pienso que es cuestión de educación, que son las bases que tomamos en el hogar, la familia, lo que recibimos desde el origen paterno, materno, y que finalmente se refleja en todo en el espectro social. Se dice que las buenas costumbres y las buenas educaciones se maman en casa, y eso se puede fortalecer en la etapa de instrucción escolar. Si seguimos recibiendo buen trato en ese aspecto, como son los principios cívicos, que por cierto en México nos han quitado de las escuelas, el civismo, y que el civismo era parte de la educación del ser humano a sus primeras horas de vuelo. Yo considero que el detalle importante en México es, y quizá en todo el mundo, es aplicar la ley. Tajante la aplicación de la ley, porque en el momento que no se aplica la ley, estamos abriendo la puerta de la impunidad. Por algo se dice impunidad, porque todo aquello que no se sanciona simplemente queda en libertad de seguir cometiendo la misma conducta. Ustedes se han de preguntar, ¿con qué valores vengo yo a sentarme aquí enfrente de todos ustedes y de mis compañeros de mesa, y que me permita poder expresar lo que estoy diciendo en este momento? Fui el primer servidor público de la Procuraduría General de la República hace cerca de 30 años, en que abrimos la Fiscalía para delitos cometidos por los servidores públicos. Me tocó ser el fundador en esa área. Y años después, en esta administración que encabeza el señor Presidente de la República, durante los años 13, bueno, desde finales del 12, 13 y 14, volví a encabezar la misma tarea como titular de la unidad para la investigación de delitos cometidos por los servidores públicos y contra la administración de justicia. En el ámbito federal, por supuesto, todo ello en PGR. Y como ya me obsesioné, dicen algunos, en contra de la lucha de la corrupción, soy en este momento aspirante, estoy compitiendo para ser fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de la República. Ya hice mi papel, ya comparecí ante el Senado de la República en 2 ocasiones y no se resuelve. ¿Y eso a dónde nos lleva? A querer entender que al Estado mexicano todavía no le interesa al 100% que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción esté ya funcionando. Yo estoy convencido que el mal de México y de muchos países es la corrupción. No podemos enderezar nada en México, sobre todo en el ámbito jurídico, político, social y educativo, financiero, si no atacamos la corrupción. Se dice erradicar la corrupción. No, yo creo que nunca se va a erradicar. Es como el delito, querer erradicar los delitos, pues sería tanto como pensar que el ser humano de la noche a la mañana se convierte en bueno. Pero sí podemos luchar para controlar a su máxima expresión, lo más que podamos. Pero no solo es el gobierno, no solamente es el Estado, somos todos. La sociedad en su conjunto
todas las instancias, y lo que escuché hace un momento de Luisa en las estadísticas, por supuesto que son importantes, porque es la única manera de saber dónde estamos parados, es la única manera de saber si vamos bien o vamos mal, si seguimos subiendo o nos tenemos que regresar. Y el problema no se resuelve tampoco de la noche a la mañana, no porque tengamos leyes exprofeso para sancionar los delitos de corrupción. Filipo hizo referencia a la concusión y la corrupción como se divide en Italia. Nosotros, nuestro sistema legal, en el Código Penal, tenemos el título 10º y 11º que nos indican cuáles son los delitos relacionados con la corrupción y los correspondientes a la administración de justicia, todo lo que es jueces. Por un lado, sancionamos a todo el servidor público en todo su ámbito del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto, hemos trabajado con un catálogo de delitos diversos que ya los tenemos y no nos han servido de nada, por una razón, porque cuando hay que aplicar la ley, interviene la política. Y donde entra la política en el mundo de lo jurídico, normalmente gana lo político antes que lo jurídico. Y por eso solicitamos que pronto exista la autonomía en la Procuración de Justicia Federal, que deje de ser parte del Poder Ejecutivo, para que entonces sí el ciudadano sienta confianza en sus instituciones. El día que esto suceda, y que esperemos que no pasen más de 6 meses, seguramente va a evolucionar la sanción sobre el servidor público. Pero tenemos otro problema. El ámbito penal es la última ratio en la cual vamos a aplicar una sanción. Es lo último que queremos aplicar. Por tanto, el servidor público corrupto hace sus cálculos matemáticos y sabe perfectamente hasta dónde le alcanza ser sinvergüenza y hasta cuándo la ley lo puede alcanzar. Por tanto, cuando hace sus ecuaciones dice, para que eso suceda, me puedo ir inclusive hasta Guatemala, o a Panamá, o a no sé dónde, a Italia, por cierto. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues dicen, y después de eso, quién sabe qué más puede pasar, porque le están tirando a la impunidad. Afortunadamente estamos viendo que ya todas las instancias de gobierno, educativas, sociales, de investigación, tienen los ojos puestos en la corrupción. Eso es muy bueno, eso ayuda a todos, abona en favor de un Estado de Derecho, entonces sí podemos decir democrático, que es un ritual permanente que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pues sí, pero nos faltan muchos elementos. ¿Las estadísticas nos muestran cosas buenas? Sí. ¿Nos ayudan? Nos deberían de ayudar. Esa es la gran diferencia. Nos deberían de ayudar. Hoy día, lo que México necesita es estructurar en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrupción. 6 de las 7 instancias que integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción están listas, pero falta una. No sé si sea tan importante o no, pero es el fiscal anticorrupción.
Entonces, si 7 hacen la cadena y falta uno, que es el que va a sancionar el ámbito penal, pues entonces habrá que seguir esperando sentados un rato más a que el Senado de la República tome las decisiones ajenas a lo político y se metan a lo jurídico. Pero como lo político es lo que ahorita están viendo, ¿qué es lo que más le conviene? No al sistema mexicano, no al Estado mexicano, sino que les conviene a los partidos políticos, pues entonces no sé qué va a pasar en los próximos días. Eso es lo que necesitamos. No puede funcionar, pero además ya echaron a andar un sistema nacional anticorrupción y le falta una pata. Es una mesa de 7 patas, pero le falta una, que podríamos decir es la vital, porque todas las demás solamente se reduce al ámbito administrativo. La Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, es prácticamente la que se encarga de auditar precisamente la cuenta pública para saber si el presupuesto anual a nivel federal y a nivel estatal fue debidamente aplicado. Ya estamos viendo las experiencias que no son debidamente aplicados. Sí se aplican en otros lugares y con otras personas. Ellos ya tienen esa labor y cada vez presentan más denuncias. Sí, pero tenemos otro problema, que se politiza también la Auditoría Superior. Tenemos a la Secretaría de la Función Pública, que nació en el año 82 con aquella renovación moral que echó a andar el señor presidente Miguel de la Madrid. Tantos años después, seguimos viendo que la renovación moral no ha llegado. ¿La función pública está lista para funcionar de mejor manera? Sí. ¿Tiene una titular al frente que está decidida a hacerlo? Sí. Tenemos al Instituto, al INAI, Transparencia, que pide información y pide información, y lo único que se refleja es información. No veo más. Tenemos a quizás esas sean las que para mí revisten mayor importancia, pero la que nos falta es cómo voy a sancionar lo que no es administrativo. Porque lo administrativo al servidor público lo más que dice, me van a inhabilitar, me van a sacar tarjeta amarilla, y si mal me va me sacan una tarjeta roja. Y luego pasan los años y regreso aquí o regreso allá. Sigo rotando. Pero la parte penal ahora se ha especializado inclusive al Tribunal de Justicia Administrativa, que dejó de ser fiscal para ser administrativa, y ese dice ya en un comercial en la televisión, en la radio, estamos listos, ciudadanos, ya estamos listos, pero como si ni siquiera se han nombrado a los magistrados que tienen que atender los asuntos de carácter de corrupción, ya están listos. A lo mejor ya tienen la sala y los escritorios. Es increíble lo que estamos viendo. Y las estadísticas, como nos mostró ahorita Luisa, siguen subiendo, siguen creciendo. Y los delitos que aparentemente son de solo crimen organizado, lo que más repercute socialmente, pues el crimen organizado crece basado en la corrupción. Es donde está su nicho de poder. Cuando compran a la autoridad, el crimen organizado se fortalece. En el momento que no hay oferta y demanda, es cuando va a cambiar el fuerte de la corrupción. Entonces tenemos que aplicar la ley para que no exista la impunidad. Las estadísticas de alguna manera surgen de lo que el propio INEGI nos aporta.
o lo que las Naciones Unidas nos indica, o lo que OCDE también nos refiere. OCDE está integrado por 33, 34 estados y nosotros estamos en corrupción en el último. Estamos mal, ¿sí? Y por ahí pensamos que solo aquí hay corrupción. No, hay corrupción. Tocó un tema Filipo que hizo referencia a algún asunto laboral con Finlandia, y yo le comentaba en París hace un tiempo atrás al representante de Finlandia, le digo, bueno, pues ustedes deben estar felices porque en su país ellos están considerados el país número 1 sin corrupción. Y me dijo, no, también de nosotros hay corrupción. Bueno, sí, no lo dudo, pero esto es así como ellos están en planta baja y nosotros andamos ya en el piso 65. ¿Sí? Y sin embargo están preocupados, no solamente ocupados, están preocupados por esos pocos asuntos que Finlandia refleja en OCDE para poder luchar permanentemente. Esta es una lucha permanente de políticas públicas, de buenas prácticas y de buena gobernanza. Es un todo que tenemos que aglutinar para poder pensar que el trabajo que estamos haciendo en México va a llegar a buen puerto. Sí se puede lograr cosas, pero todos somos necesarios en este trabajo en el cual la corrupción, sigo pensando, es el problema número 1 de México. El delito más común del catálogo de delitos que tenemos en corrupción en México es cohecho, lo que decimos cohecho. Pero el cohecho no se puede prácticamente erradicar, porque para que se dé el cohecho se necesita de 2 partes. Con una sola de las partes que no esté dispuesta a denunciar, pues ya no hay cohecho. En algún momento, yo como fiscal de anticorrupción en PGR, llamaba a la gente, les daba la confianza, vengan, denuncien. El detalle es que decía, pero si se demuestra que yo también estaba enlazado entre corruptor y corruptible, ¿qué va a pasar? Pues también le va a tocar un poquito de pastel. Y entonces, ¿qué pasaba? Vengo mañana a denunciar, no los volvíamos a ver, porque saben perfectamente que están ligados entre el que pide, el que da, el que recibe, el que entrega. Por tanto, ese delito de cohecho es de los más complicados de integrar, antes como averiguación previa, hoy como carpeta de investigación. Es un delito bien complicado. Hay otros muy interesantes, pero cuando ustedes están viendo socialmente que se están deteniendo personas por corruptos, que se libran órdenes de aprehensión, que se libran solicitudes de extradición, etcétera, tenemos un problema, y con eso cierro. El problema es el delito o los delitos de corrupción no son delitos graves. Por tanto, el servidor público por segunda ocasión se ríe, porque después que hace sus ecuaciones dice, bueno, ya que no tengo salida, pues sí voy a tener salida, porque no es delito grave. Por tanto, pues adelante, acepto mi extradición, que me juzguen y estaré en la calle. Y muchas de esas veces ni siquiera devuelven lo que se llevaron. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde vamos? Con un delito en el ámbito de la corrupción, estamos mal. Entonces, el problema de la persecución de los delitos en esta materia, pues es complicado. No sé si tengamos que modificar legislativamente y subir, en este caso, aunque no es bueno estar pensando en incrementar las penas, porque iríamos como en sentido contrario, pero
Si no lo hacemos de esa manera, la corrupción nunca va a desaparecer. Siempre sabrán que tienen una puerta de salida al frente y una de emergencia atrás. Tenemos que luchar en ese aspecto para que de una o de otra manera las cosas puedan funcionar en México y ese Sistema Nacional Anticorrupción sea verdaderamente el parteaguas de la vanguardia en contra de la lucha efectiva de la corrupción. Muchas gracias.